Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú te has mostrado misericordiosamente para nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que, Señor, sea un alimento, un refrigerio para nuestro corazón. Que sepamos, que nuestra vida entienda que estamos depositados en la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Y que en ese depósito, Señor, tú eres quien se encarga de guardarnos. Te damos gracias por ello y te pedimos que la consideración de esta mañana, Señor, pueda ser de acuerdo a lo que tú anhelabas dar a conocer a tu iglesia. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, capítulo 2 de Apocalipsis. Tenemos estas hojitas en las que hay una división de los mensajes que se dan a las iglesias. Dice la primera parte de esta primera hoja: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Repito, las cosas que has visto. Juan ha sido llevado, ahí en la iglesia de Patmos dice que ha sido llevado en el Espíritu al día del Señor. ¿Qué es lo que ha visto? Recordábamos la imagen que teníamos en la semana anterior, al Señor Jesucristo rodeando los 7 candeleros. Pregunta de examen: ¿qué representaba los 7 candeleros? Las 7 iglesias, ¿sí? Y hablábamos que el número 7 en el Apocalipsis se refiere a la perfección, a la totalidad. Así que es un mensaje, sí, que en estos 2 capítulos está destinado a estos 7 nombres de iglesias del Asia Menor, pero que el mensaje total de la profecía del Apocalipsis es para toda la iglesia. Y esa toda iglesia nos incluye, por supuesto, a cada uno de nosotros. Así que está el Señor Jesucristo entre esos 7 candeleros que representan a la iglesia, y dice que en su mano derecha había 7 estrellas. ¿Qué eran las 7 estrellas? Los pastores o los siervos, en este caso, en su totalidad, vuelvo a insistir, o los 7 pastores que dirigían a esta congregación, ¿no? Así que esa es la imagen que Juan tiene del Señor Jesucristo. Habla, por supuesto, y lo mencionábamos la semana anterior, de muchas características, ¿no? El que tiene la espada de 2 filos, el que tiene la mirada de fuego, o sea, una narrativa de lo que es el Señor Jesucristo. Y vale la pena recordarlo porque los mensajes que se dan a estas iglesias tienen las mismas características. ¿Cómo se presenta Jesús a dicha iglesia? ¿Cuál es el mensaje para esa iglesia? ¿Qué es lo que el Señor en ese momento tiene contra esa iglesia? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué es lo que ha de suceder? Y la consigna no siempre tiene que ver con algo malo, también puede ser algo bueno. Así que bueno, por eso es importante esta mención, porque ustedes van a encontrar hacia adelante 2 tablitas. Esas 2 tablitas viene separado por cada segmento de acuerdo a esta estructura. Así que la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estamos hablando de que el ángel es el pastor de esa iglesia, ¿sí? La estrella de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es el primer mensaje, ese es para la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso sabemos mucho porque la Biblia nos lo dice, ¿no? Es una iglesia fundada, algunos dicen por Priscila y Aquila, en la cual el apóstol Pablo visita en su segundo viaje misionero. Él está junto con este hombre y esta mujer, dice en el primer viaje misionero en el libro de los Hechos, que se encuentra con estos y que comparten un oficio, el oficio de coser tiendas, ¿no? Vender tiendas. Así que bueno, Pablo convive con ellos. Al regreso de su primer viaje misionero, ellos se van hacia esta área, y lo sabemos porque en algún punto cuando habla de Apolos, dice que este hombre y esta mujer estuvieron presentes mientras Apolos de alguna manera llevaba un mensaje evangelístico. Así que Pablo se retorna del primer viaje misionero, viene a la iglesia de Jerusalén, da cuentas de ello, viene a la iglesia de Antioquía y de ahí parte para su segundo viaje. En este segundo viaje, Pablo permanece 3 años en Éfeso, ¿sí? Permanece con ellos, predica el evangelio, es el pastor de esta congregación, les hace ver que el mensaje nada tiene que ver con quien da el mensaje, sino como en esa pureza del evangelio, ¿no? Algunos dicen que soy de Apolos, otros que soy de Cefas, otros que dicen que soy de Pablo, pero eso es algo que el apóstol Pablo no cobra importancia. Así que bueno, lo primero que les enseña es que lo relevante es el mensaje. Así que desde siempre en Éfeso, una de sus características es que hay un problema por percibir a quienes enseñan como alguien superior, ¿no? Así que partiendo de este contexto es que podemos entender este mensaje. Después de que esto sucede, la Biblia nos enseña que Pablo escribe a Timoteo. Cuando Timoteo está pastoreando este lugar, Pablo ha salido de la cárcel en Roma por un tiempo, y en este tiempo es cuando Timoteo es pastor. De las preguntas o de las cosas que Pablo responde en esta segunda carta a Timoteo es hablar de los falsos maestros, ¿sí? Y lo hemos repetido muchas veces. Posiblemente, ¿qué le habrá podido escribir Timoteo a Pablo, no? Hablándole de su juventud, ¿sí? Pero Pablo le hace ver que el evangelio que Timoteo ha de enseñar ha sido puesto en su corazón, enseñado por él mismo, pero puesto por el Espíritu, ¿sí? Así que bueno, esta es la iglesia de Éfeso. Después nos encontramos con que el mismo Juan, y lo veíamos en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, había estado pastoreando este lugar. Esto nos habla de la gran relevancia de Éfeso, ¿sí? No porque nosotros seamos insignificantes comparados con ellos, ¿no? Nosotros entendemos que la iglesia de Dios es una, ¿sí? Pero en cuanto a la posición, la localidad de esta iglesia era la más importante de todas las nombradas. No solamente por esta característica de los pastores que había tenido, vaya que había tenido buenos pastores, ¿no? No, era un lugar donde la economía era simplemente buena. Era una ciudad portuaria, esto habla mucho, porque ahí se movía mucha de la economía, y entonces, tenía gran riqueza. Y así que el Espíritu Santo le ha revelado a Juan lo que es esta iglesia en Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo en este mensaje? El que tiene las 7 estrellas de su diestra. Vean cómo es la repetición de lo que nos encontramos en el primer capítulo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, el que tiene en su mano
a todos los servidores, a todos sus servidores. El que se pasea en medio de la iglesia, esto debe darnos seguridad. Hace rato en la oración la hermana Dulce decía, yo creo que nuestro Dios está aquí. Yo también lo creo así. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y les decía la semana anterior, quizá no hemos entendido cuando decimos Dios está en medio de nosotros, porque nuestras actitudes nos reflejan esa forma de comportarnos en la iglesia del Señor. Dice Pablo a Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo comportarte en la iglesia del Señor. ¿Sí? Todo esto es escrito para que sepamos cómo comportarnos en el lugar en donde compartimos con nuestro Dios de su presencia. Así que bueno, este mensaje inicia así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hay un conjunto de iglesias ahí en la Calzada de Guadalupe, de donde se han repartido muchos pastores hacia diversos lugares. Coincidentemente conozco algunos hijos de pastor o algunos pastores que pertenecen a este lugar, ¿no? Hace 5 años, cuando murió mi papá, como al mes y medio murió el papá de otro de mis amigos que pertenecía en sus inicios a esta rama de pastores, ¿no? A estas congregaciones que son grandes. Pero esta congregación era muy pequeña, cuando mucho unos 15, 20 miembros. Cuando él murió, los de la Calzada, bueno, quisieron venir a este lugar después de no verlos 20, 30 años y quisieron tomar el lugar. La familia de mi amigo no les permitió y ahí acabó todo. Pero después, uno de mis tíos, con ciertas deficiencias de salud, en un lugar más grande, en un lugar con más gente, lo quitaron para poner a otro pastor. En un principio no había la apertura para hacerlo, ¿no? Por parte de la familia de mi tío. Pero bueno, él, siendo un hombre de Dios y reconociendo que la iglesia es del Señor, se apartó, porque ahí sí hubo insistencia. A lo que voy es, y por eso hacía énfasis en lo que era Éfeso. Éfeso era un lugar codiciable, ¿sí? Cualquiera quería venir a ser pastor, no era esa iglesia de 15, 20 miembros, ¿verdad? Era una iglesia mayúscula. Y con eso quiero referirme, y lo hago con todo respeto, a entender que una iglesia de gran número también tiene una gran economía y también hay una derrama económica, ¿sí? Por eso es más codiciable muchas veces, obviamente por los falsos maestros, ¿sí? Hay quienes lo mismo, para quienes es lo mismo representar una iglesia de 5 o 10 miembros que una iglesia de 1000 personas. De hecho, hay quienes prefieren iglesias pequeñas, ¿no? Entonces, esta iglesia era una iglesia en la que había muchos intereses y por tanto todos esos falsos maestros estaban buscando desbancar a quien Dios había puesto, adueñarse de esta iglesia y de todos los beneficios que esta iglesia marcaba. No era la iglesia de 20, era la iglesia de miles. Así que le dice el Señor a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, yo conozco que tú has soportado a todos estos falsos maestros. Te has esforzado todos los días por trabajar en la iglesia, para que ninguno de estos tome ese lugar. Has tenido paciencia, una paciencia indescriptible, que se sostiene, que se mantiene por amor de mi nombre. ¿Sí? Así que tiene algo muy bueno que decir el Señor de estos congregantes. Así que esto también nos refleja que Timoteo en su momento hizo un buen trabajo como se lo encomendó Pablo. ¿Sí? Y que el apóstol Juan después tomó este lugar e hizo lo propio para dirigir esta iglesia. Pero saben, la palabra trabajo dentro de estos primeros versículos, ustedes saben que el griego tiene diferentes definiciones de acuerdo a la palabra, ¿no? O sea, esta palabra usada como trabajo es una palabra que es de un trabajo exhaustivo, un trabajo que no descansa, un trabajo que te consume, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros trabajamos mucho, ¿sí? Nos andamos durmiendo en todos lados, ¿no? Nos falta tiempo para dormir. Yo veo de repente a Davicho en las noches llegar así con los ojos, parece japonés, ¿no? Ya en la mañana, ya ahorita que lo veo, ya puedo hablar con él, porque yo sé que en las noches ni me entiende lo que le digo, ¿no? Porque es cansado, el trabajo es cansado, ¿no? ¿Sí? Así que hay algo que les reconoce. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. La palabra arduo le da ese plus a ese trabajo, ¿no? Y la paciencia que has tenido. No puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia otra vez, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, imagínese que lo que sigue después de esto sea un reproche. Se está reconociendo que la iglesia ha trabajado por amor del nombre de Dios, ¿no? Sí. Pero lo que sigue dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Saben, hermanos? Y hace rato que lo cantábamos el canto de tesoro. Ojalá todos entendiéramos que la vida que hoy tenemos no es ni para complacernos a nosotros mismos, porque pareciera que esto es lo mejor, ni para gastar todo nuestro tiempo en lo que no debemos hacer. Y muchas veces no estamos hablando de cosas malas, ¿eh? A estos les está diciendo que trabajaron mucho en la iglesia, ¿sí? O sea, gastaron todo su tiempo y todas sus fuerzas en el trabajo ministerial, ¿no? En el trabajo de servir, en el trabajo de enseñar. Pero tengo algo contra ti: has dejado tu primer amor. El primer amor debe ser el reflejo en nuestras vidas de siempre. Es ese amor que nos lleva a buscar del Señor, que nos lleva a orar, que nos lleva a leer su palabra, que nos lleva a cantarle. Eso es lo más importante, hermanos. No es al revés, ¿sí? No es el pastor que se gasta todas sus fuerzas sirviendo, pero no buscando a Dios. No es el ser humano que gasta todo su tiempo trabajando, pero no dispone su tiempo para servir al Señor. Y miren que la tenemos fácil, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros estamos aquí 2 horas y media. ¿O alguien va a otro lugar entre semana? ¿Cuánto tiempo más, hermana? ¿1 o 2 días? Hay un tiempo que hay que gastar en el Señor, porque es lo más importante.
Lo único que nos mantiene obedientes a Dios es buscar como lo hicimos cuando estábamos enamorados de Él. Hay quienes permanecen en ese amor para siempre, ¿eh? Y es admirable. Las personas adultas muchas veces están leyendo, hermanos, a veces ya no pueden ni ver bien claramente, pero tienen una lectura más profunda de la palabra que nosotros, que sí podemos hacerlo. Nuestros días son interminables, ¿no? Trabajamos de tal a tal y llegamos y tenemos que hacerlo, resolver lo que está en la casa. ¿Y cuándo dedicamos un tiempo al Señor? Hay quienes gastan sus días y su tiempo en el servicio, pero ya no buscan del Señor para sí mismos, ¿no? O sea, no es que yo tenga que leer para poder dar un estudio, no. Es el tiempo que tú lees para conocer y estar más cerca de Dios. Ese es el primer amor. Es el primer amor que debe sostenerse lo más posible. No les está reprochando que han perdido el tiempo fuera de la iglesia, ¿eh? Les está diciendo que han trabajado arduamente hasta el cansancio, hasta el agotamiento en la iglesia, pero se han olvidado de lo más importante, que es buscar al Señor. Es un mensaje sí para esa iglesia, pero es un mensaje que es aplicable también a cada uno de nosotros. Es importante que lo tengamos presente. Es importante que no leamos solamente para conocer, sino que lo hagamos parte de nuestro aprendizaje diario. El Señor quiere que le busquemos. El Señor quiere que gastemos nuestro tiempo en orar, que gastemos nuestro tiempo en leer. Nadie puede adorar a quien no conoce. Nadie. Nadie puede obedecer a quien no conoce. Se los he dicho muchas veces. No nos vamos a levantar un día y decir, pues a partir de hoy voy a hacer así. Van a pasar 1 o 2 días, o a lo mejor ni un día, y vamos a volver a hacer lo que no queríamos hacer. Porque la única manera es que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a no hacerlo. Y la única manera es que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos. Que nosotros busquemos de tal manera a nuestro Dios que eche raíces en nuestro corazón. Así que tenía muchas cosas buenas esta iglesia. Había soportado con mucha paciencia a todos estos que querían abusar de la iglesia y tomarla para sí. Les había detenido, se habían esforzado para que esta iglesia se sostuviera, pero habían dejado de buscar lo primero, que era buscar al Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A ver, esto es muy importante por lo siguiente. Siempre hemos dicho que la salvación no se pierde. La salvación ha llegado a nuestras vidas por gracia y misericordia de Dios. Y Él es quien sostiene esa salvación en su mano. Sí. Lo que sí existe es la persona apóstata o la iglesia apóstata. A lo mejor hoy estamos muy seguros de ser salvos. Hemos buscado del Señor, sí. Pero el no buscar continuamente de Él, tarde o temprano nos lleva a que nuestro corazón se enfríe de tal manera que, como dice aquí, nuestro candelero se apague. Hay personas que, siendo creyentes, se alejan tanto de Dios, dejan de buscar a Dios, que llega un momento en que ellos mismos deciden ser apóstatas de la fe. Así que, ¿podemos confiar que Dios sostiene la salvación? Claro que sí, así la Biblia nos enseña. En lo que también debemos pensar es que la lejanía del Señor, el apartarnos del Señor, nos puede llevar a abrir puertas que nos lleven a decidir nosotros mismos apartarnos de la fe que es en Cristo Jesús.
Si usted conoce creyentes que se han apartado por muchos años, les cuesta un mundo regresar a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque nosotros debemos alimentar nuestro corazón de la palabra para que el Espíritu siempre nos redarguya y nos mantenga en este lugar. Es así. No sea que un día nos alejemos tanto que no encontremos el camino de regreso a Dios. Pero insisto, es por decisión propia, no porque Dios diga, ya no fuiste a la congregación 10 años, vente, esto es mío. No, es que nos alejamos tanto de Él que sí podemos llegar a renegar de Él en apostasía, que es un término distinto, no es pérdida de la salvación involuntariamente, no. La apostasía es cambiar completamente de dirección hacia lo que no es nuestro Señor. Así que hay una advertencia para esta iglesia, una advertencia. Yo sé que ustedes trabajan, yo sé que ustedes se esfuerzan, pero no se olviden de que lo más importante es buscar en la palabra lo que ministre a su vida y que lo que los mantenga enamorados de mí. ¿Sí? Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Leer la palabra, buscar del Señor, orar, estar en la congregación. Esas son las primeras obras, ¿sí? Así que practiquemos estas primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto bueno, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a volver a recordar la información que sí tenemos de Éfeso. Éfeso era una ciudad en donde, en Asia Menor, en donde había un templo muy grande a Diana de los Efesios. Dice la narrativa del libro de los Hechos que vendían estatuillas de Diana, ¿no? Y que el apóstol Pablo en ese primer viaje tiene un conflicto con ello por la economía o la derrama económica que esto generaba para el pueblo. Bueno, otra de las características que había allí era que había muchas sacerdotisas en ese templo que no solamente de alguna manera se dedicaban a la parte religiosa, sino también se prostituían. Y entonces quien venía a estos lugares a buscar, y lo hago entre comillas, alguna obra de fe, también terminaba por pecar fornicando, adulterando dentro de estos lugares, ¿no? Muchos incluso enseñan o dicen que por esta razón es que Pablo le dice a Timoteo que él no permite que las mujeres enseñen, porque bueno, el contexto mostraba que cualquiera podría, pues no confundirse, pero tomar a la mujer de la misma manera que estas sacerdotisas y entonces crear algún conflicto de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque los nicolaítas eran personas dentro de las congregaciones que de alguna manera enseñaban que había una permisión, dado que el cuerpo era carne y espíritu, que podían pecar sin meter en conflicto al espíritu en el cuerpo, hablando del cuerpo, ¿no? Es decir, yo puedo pecar, pero como soy parte cuerpo y parte espíritu, bueno, entonces mi parte carnal es la que está pecando, no mi espíritu está bien, ¿sí? Entonces la enseñanza de los nicolaítas era permisible. Vámonos a lo obvio, hermanos. Muchas iglesias están llenas porque están enseñadas de lo que le conviene a la gente escuchar. Si aquí hay más permisión que en este lugar, ¿cuál lugar cree que va a tener más gente? El que tiene las permisiones, ¿no?
Sí, bajo cualquier definición o bajo cualquier comentario referente a esto, creo que nuestro sentido común nos enseña que algo está mal, ¿no? O sea, creo que hoy, por ejemplo, cualquiera de nosotros, teniendo un sentido común y por supuesto la enseñanza bíblica, entiende que cualquier práctica de este tipo, por supuesto que es incorrecta, pero además blasfema en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, creo yo que para todos nosotros es muy claro que no es una enseñanza correcta. Pero para todos estos que habitaban en ese contexto, en algunos casos eran arrastrados por esa enseñanza, porque habían crecido de esa manera, ¿no? La hermana Eli me preguntaba en la semana acerca de las cadenas o las herencias familiares, ¿no? Y hablábamos de algún vicio. Y yo le decía, bueno, se van formando cadenas porque el niño pequeño va creciendo viendo a su papá tomar o fumar o violentar, pues esas son cadenas o raíces que vamos echando en ellos, ¿no? Por lo tanto, su comportamiento, si yo estoy viendo al que me dirige de esa manera, pues sin problema puedo ser de esa manera, ¿no? No hay nada que me lo de alguna manera me lo impida, ¿sí? No tenemos esa enseñanza, nuestros hijos no tienen esa enseñanza, por eso es algo que a nosotros hasta nos causa de alguna manera pues un malestar al leerlo, ¿no? Pero bueno, para los que habitaban ese lugar, en ocasiones era una invitación a hacer lo que estaba mal, pensando que pudiese estar bien. Así que bueno, dice este versículo, el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces, esa es la palabra que hace ratito buscaba, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, yo te reconozco que has trabajado en la iglesia arduamente, que has estado todos los días hasta el cansancio, hasta lo sumo, ¿no? En tu esfuerzo. Pero tienes que reconocer que te has alejado de mí porque no me has buscado como cuando te enamoraste de mí. Por tanto, quiero hacerte la invitación de que vuelvas a esas primeras obras para que no llegue el momento en que tu candelero, que tu luz se apague, que te alejes tanto que tú mismo decidas alejarte de mí. Ahora, tengo algo bueno de ti, y es que tú también aborreces a los nicolaítas, estos que invitan a los hombres y a las mujeres a pecar, que son permisivos con tal de obtener una ganancia deshonesta. Yo también los aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, todo está conectado por sí solo. Es gratificante el ver cómo el Apocalipsis nos lleva a esos pasajes con los que la Biblia inicia, ¿no? Nos lleva una vez más a ese huerto del Edén, en donde había sido tomado ese árbol de la vida para que el hombre no se acercase, dice, y viviese para siempre en pecado. Valdría la pena decirlo así. Hay una promesa del Señor. Si nosotros nos sostenemos en su camino, si nosotros nos mantenemos en ese primer amor y buscamos de su nombre, venceremos y Dios nos dará de comer del árbol de la vida, que significa eternidad, ¿sí? El cual está en medio del paraíso de Dios. Vendrá un momento en el que todo creyente podamos comer de ese árbol que en su momento fue apartado porque había pecado en el hombre. Viene Adán, toma del fruto del bien y del mal, reconoce el pecado en sí y Dios le impide vivir eternamente en pecado. Eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Pero ahora es nuestro Dios mismo quien nos ofrece comer de ese fruto, porque nuestra mente y nuestro cuerpo han de ser renovados sin pecado, y entonces podremos habitar eternamente. Quiere decir que no era malo comer de este árbol, lo malo era permanecer eternamente en pecado, ¿sí? Así que bueno, esta es la promesa del Señor que tiene para esta iglesia en Éfeso,
¿Qué podríamos tener entonces de enseñanza, hermanos? Hagamos lo verdaderamente importante. Cantamos acerca del tesoro y yo les decía, en la palabra del Señor dice, ¿no?, que hagamos tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo es buscar de Dios, es lo que permanece eterno, es servir al Señor, sí, pero no olvidarnos de que lo más importante es adorar su nombre. Para eso estamos aquí, ¿sí? Así que bueno, ese es el primer mensaje. Y de ahí nos vamos al segundo mensaje, que es Esmirna, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis prosperados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, ¿cómo se presenta el Señor Jesús para esta iglesia? Dice aquí, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es conocido para las iglesias de esos tiempos lo que sucedió con el Señor Jesucristo. O sea, para nosotros es conocido a través de la Biblia, claro está. Pero aquellos muchos, como Juan, fueron contemporáneos del Señor Jesucristo, habitaron el mismo tiempo, incluso los mismos lugares en los que Él habitó, y sabían que había uno muerto que había resucitado. O sea, la enseñanza era muy clara. Así que a través del Espíritu Santo se le está diciendo a Juan que escriba a esta iglesia y que le diga: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el que estuvo muerto, hermanos? Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a volver a la lógica de la cual hablábamos la semana pasada. Si solo Dios es eterno, si solo Dios es el primero y el último, y está diciendo yo soy el que estuvo muerto y vivió, y está hablando de Jesucristo, y le está asignando este atributo que solamente pertenece a Dios, entonces Jesucristo es Dios, ¿sí? Así que, bueno, no hay dudas de esta parte en nuestro Señor. Él es Dios, Él es el primero y el último, es el alfa y el omega. De esta manera se había presentado en el primer capítulo. El que estuvo muerto, dice, y vivió, dice esto. Vamos al entorno o al contexto de esta iglesia. Dice, en la parte donde dice notas, Esmirna era considerada como la ciudad más hermosa de Asia. Entraba sin duda en la disputa con Éfeso y Pérgamo como la ciudad más importante. Es decir, era una ciudad que, sin ser la principal, porque era Éfeso estaba muy cercana a ello. Tan era así que era considerada como una de las ciudades más importantes de la época. Era, después de Éfeso, la ciudad más importante en cuanto a importaciones. Por lo tanto, era una ciudad rica. Además, era una ciudad en donde el conocimiento era primordial. La medicina había crecido notoriamente y era conocida por ello. Fue la primera ciudad en levantar un templo a Roma y al emperador Tiberio. Por lo tanto, al ser una ciudad tan leal a Roma, era muy complicado ser creyente en este lugar. Así que nos encontramos con una ciudad llena de personas con dinero, llena de personas que habían sido beneficiadas en la economía por un motivo: eran casi completamente leales a Roma, ¿sí? Eran todos aquellos que estaban dispuestos a servir sin ningún reparo a lo que era Roma e incluso rendirles culto, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo que el Señor dice de esta iglesia es que es pobre, que no tiene dinero? Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza.
Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo difícil que es ser creyente en un lugar en donde todos le rinden lealtad a Roma, en donde todos adoran en Roma a lo que es blasfemo. Yo sé lo difícil que es ser creyente en ese lugar. Esas son las obras de esta iglesia. Y conozco tu tribulación, conozco lo que padeces, conozco los problemas que tienes por ser creyentes y tu pobreza. Los comentarios que leí respecto a esto era que todos los creyentes estaban siendo impedidos de crecer económicamente por no alinearse a lo que en ese momento existía. Es como si hoy nos ofrecieran una cantidad mensual por servir lealmente al pueblo de México e ir a la Basílica de Guadalupe todos los domingos. Si ustedes van todos los domingos, si todos ustedes profesan la fe católica, si ustedes se alinean a lo que el poder dice, entonces vamos a abrirle la llave. Ya no va a ser la pensión del bienestar, ¿no? Va a ser la pensión de Guadalupe y entonces cada mes les va a llegar esta cantidad. Todos iban a disfrutar porque tenían con qué repartir de esa economía. Pero los creyentes iban a dejar de lado ese acceso a esa economía fácil con tal de permanecer en adoración a Dios. ¿Sí? Por eso eran pobres, pero esa palabra pobres en este pasaje es extremadamente pobres. No tenían en ocasiones para comer, no tenían en ocasiones para vestir o para vivir, porque habían decidido permanecer fieles al Señor. ¿Sí? Así que dice, yo conozco tu tribulación. Esto es tribulación. O sea, el no saber qué voy a comer mañana es una tribulación. Es un todos los días estar pensando qué es lo que he de comer, cómo he de vivir, cómo he de sostener a mis hijos. ¿Sí? Y dice, y tu pobreza. Yo sé que estás extremadamente pobre porque has decidido permanecer en la fe y no rendir tu lealtad a lo que no es. Pero dice entre paréntesis, pero tú eres rico, pero tú conoces al Señor, pero tienes una riqueza en tu corazón que permanecerá eternamente. Por eso le dice, pero tú, que para todos eres pobre, tú eres rico en espíritu. Tú eres rico en lo que yo he dejado para los que creen en mí. A veces la vida no nos dará lo que queremos tener, pero si creemos en el Señor y si creemos que las aflicciones del justo perecerán, si creemos que las enfermedades del justo perecerán, entonces somos ricos. Entonces somos ricos porque el Señor nos ha revelado su espíritu, con su espíritu, la salvación que es en Cristo Jesús. Así que yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Tú no has doblado tus rodillas delante de cualquier deidad en Roma, has permanecido fiel y entonces tú permaneces siendo rico. Y la blasfemia, también lo conoce, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si lo traemos a nuestros tiempos, yo puedo presumir con mucho orgullo el nombre de mis padres. Pero mis hijos no podrán presumirlo si lo que quieren presumir es un apellido. Si lo que presumen es su fe, es correcto. Pero si lo que presumen es el apellido y se desvían de los caminos de su antecesor, entonces no tienen nada que presumir. Estos que eran judíos, porque venían del linaje de Abraham, ¿sí? Dice,
estos no lo son. Pablo ya nos había dejado claro algo. No es judío el que proviene del linaje de Abraham, ¿no? Es judío el que cree en el Señor Jesucristo. En Romanos nos expresa el apóstol Pablo, dice cómo ha sido cortada esta rama para injertar una rama silvestre. ¿Sí? Hemos sido injertados como el pueblo de Dios. Así que cuando a veces en las iglesias se enseña que se ore por el Israel de estos tiempos, sí, el lugar pertenece a lo que será el pueblo de Dios, pero ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la actualidad somos todos los creyentes, ¿sí? Entonces eso debemos tenerlo claro. Así que de ellos dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. No lo son porque no han creído en Jesucristo. No lo son porque aunque su linaje diga que provienen de allí, no pueden permanecer a la descendencia de David, a la descendencia de Abraham. Y los compara con una sinagoga de Satanás, con alguien que alberga las enseñanzas y las prácticas de Satanás. Los que persiguen a los creyentes, ¿sí? Los que blasfeman de Jesucristo, aquellos que dijeron crucifícale, que venga sobre nosotros, que caiga sobre nosotros su sangre, ¿no? Esos no son judíos, son la sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Es decir, tú eres pobre, sí, y has padecido, sí, y conozco tu tribulación, sí, y tu pobreza, sí, pero ¿qué crees? Vas a padecer aún más. Híjole, qué difícil, ¿no? Imagínese que usted tenga un problema muy fuerte y que lejos de venir una palabra en que le diga ya se terminó, hermana, hermano, todavía le diga el mensaje: no temas lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco a todos estos blasfemos que te han hecho la vida imposible, pero no temas, porque Satanás va a tomar a muchos de ustedes y los va a meter a la cárcel. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sí? Es un anuncio de lo que habrá de venir. Pero dice más, hay un motivo de ser probados. La prueba, cuando se pasa en el Señor, muestra lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Y usted conoce ese momento. ¿Ha pasado enfermedad muy dura? Estoy seguro que sí, por lo menos conozco a 4 o 5 de aquí que sí. David, cuando entró al hospital, decían que entraban y no salían, ¿no? Cuando yo lo vi irse y regresó en la noche, no podía ni caminar solo. En el momento en que se fue, nosotros no decíamos nada. Mi mamá era un poquito más dura, ¿no? Si no te veo aquí, hijo, te veo allá arriba. Eso es lo profundo del ser, ¿no? ¿Qué habrá pasado con David ahí encerrado? Él y Dios lo saben. Pero yo estoy seguro que manifestó su fe. Como lo estoy seguro de muchos de ustedes que han tenido que pasar por una enfermedad muy dura, o de un momento en que les digan que es posible que han de morir, y en ese momento han entregado y han vuelto sus ojos a Dios. Es así porque ustedes mismos lo han expresado. Esa es la fe. Pero saben, nosotros no somos tan valientes, ¿eh?
Yo no conozco uno que diga: Señor, pruébame hasta donde sea para que mi fe sea manifestada. No lo conozco y no lo ore. Seamos conscientes de lo que le decimos a Dios. Es más, si le decimos: permite que mi fe crezca, le estamos diciendo: pruébame para que mi fe crezca. Que no es mala la petición, o sea, no estoy diciendo que sea malo. De hecho, debería ser lo correcto, que nuestras oraciones sean: Señor, enséñame a crecer en ti. Pero la única manera en que la fe crezca es probando esa fe. De algo estoy seguro, la Biblia dice que no nos da nada que no podamos soportar. Segundo, y lo dice aquí, es que la prueba siempre tiene un término. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Por un tiempo definido. No por el tiempo que a Satanás se le ocurra, por un tiempo definido. Si son 10 días y esto quiere decir que eran 10 días exactamente, o solamente es por decir un límite de tiempo, no lo sé. Pero había un término de esa prueba. Si usted está pasando una prueba, hay un término para que esa prueba concluya. Y cuando concluya, hermano, usted habrá encontrado fortaleza en el Señor. Cuando estamos ahí enfermos, Dios nos muestra que Él es nuestra fortaleza. Nosotros nos enfermamos en ese tiempo con David, todos. Bueno, mi mamá iba saliendo, mi papá murió, mi hermano David, mi hermana Melanie y yo, enfermos. Yo estaba de un lado con David y mi mamá estaba con Melania del otro, ¿sí? Y parecía que diario era una noticia más difícil, ¿no? Pero por lo menos en mí, yo supongo que en ellos también, siempre que escuchaba algo, oraba a Dios. Oraba al Señor. Por eso le digo, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la fe que tenemos en Dios. La prueba no es para que Dios vea nuestra fe. No nos equivoquemos, porque Dios conoce todas las cosas. No necesita para probarnos para ver la fe que hay en nosotros. No, nosotros somos los que necesitamos ser probados para que nosotros veamos nuestra fe. Así que no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ojo aquí, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir? Que a veces no quiere decir que el vencer la prueba es sobrevivir, ¿eh? A veces la prueba también hace que muramos. Sé fiel hasta la muerte. ¿Nos venció la prueba? No. ¿Nos venció Satanás? No. Sé fiel hasta la muerte. Si eres fiel hasta la muerte al Señor, yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Ese sí es consuelo. Estás pasando tribulación, estás pasando pruebas, yo lo sé. Yo sé que lo estás padeciendo. Yo sé que eres pobre extremadamente. Yo sé que lo estás sufriendo. También sé que vendrán más pruebas. También sé que Satanás hará que tu fe sea probada. Pero permanece fiel. Permanece fiel hasta el último momento. Y yo te daré la corona de la vida. Era el galardón más grande que podrían tener en ese momento. En este lugar había algo que se llamaba la corona de Esmirna, que era el galardón más grande que se le daba a alguna persona. Le estaba diciendo: yo te daré la corona, no de Esmirna, de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, no tengamos miedo de la primera muerte, tengamos miedo de la segunda, porque la segunda muerte es la condenación eterna. Si nosotros vencemos en fe en el Señor, puede que muramos aquí, pero después de resucitados, viviremos eternamente. El mensaje de las dos iglesias concluyen de la misma forma: vida eterna para el que cree en el Señor, vida eterna para el cual haya depositado su confianza en nuestro Dios, vida eterna para todos aquellos que hayan decidido creer en el poder del Evangelio. Fíjense cómo para esta iglesia no hay ningún reproche, no hay nada que hayan hecho malo. Así que también entendamos que las pruebas no son por nuestro pecado, ¿verdad? Algunas tienen consecuencias nuestro pecado, pero si alguien dice arrepiéntete porque mira cómo estás, no siempre es así. Si alguien se atreve a hablarnos de esa manera, desconfiemos del mensaje que tiene para nuestras vidas, porque nuestro Dios es misericordioso. Si Dios pagara nuestra vida por lo que hacemos, créanme, nos iría muy mal. Pero Él es misericordioso y bondadoso. Esta iglesia no había participado de nada malo, estaba recibiendo el castigo de permanecer en fe, pero tenía algo para el final de sus días: la corona de la vida, y no sufriría daño por la segunda muerte. Así que esto confirma lo que hablábamos en las primeras semanas acerca de este estudio. Esta profecía fue escrita para que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que creían en ese momento y que estaban en tribulación, entendieran que el final de las cosas era el cuidado de Dios en la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites reconocer que tu palabra es más profunda de lo que entendemos. Seguramente hay más profundidad en la enseñanza de cada mensaje. Seguramente hay cosas por conocer, por averiguar, por entender. Pero Señor, como un primer acercamiento, es bueno saber que siempre has tenido el control de todas las cosas. Para las iglesias de aquel momento, para las iglesias de este momento, tú permaneces fiel y soberano. Si habremos de padecer, Señor, que por supuesto es más fácil decirlo que vivirlo, llévanos a hacerlo. Llévanos a comprender que la prueba debe producir en nosotros salvación, que la prueba debe producir en nosotros la confianza de saber que tú nos sostienes. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Oramos en tu nombre bendito, Señor. Amén.